viernes tenemos nuestro primer examen oral, ¿eso es correcto? Y sin embargo, voy a soltar entre semana, y hoy voy a tener un ejemplo en este instante, de preguntas que no serán parte del examen oral, pero si me contestas bien, chido, si me contestas mal, te voy a bajar 5 en el examen. ¿Qué? Sí, ahorita. ¿Ya? ¿Ahorita? Sí, ya, bien, entonces. Ok. ¿Cuál fue el último tema que vimos? ¿Cuál fue el último tema que vimos? Es pregunta. No me acuerdo. Fibrosis Fibrosis quística. quística. Fibrosis quística, es correcto. Gran tema, gran tema. Aparte se aventaron un video, ¿sabes? El cual estaba muy chido, la neta el video rifaba bastante. Entonces, ¿quién va a inaugurar este show? Ok, señorita Fu. Dale. Sí, Mira, así. saluda a mi amiguito. Ajá, ¿Ok? un Muy gusto. bien. Dile a mi amiguito que tiene fibrosis Ajá. quística, ¿por qué? ¿Cuáles son Ah, los principales síntomas y cómo lo vas a tratar, señorita? No, no veas el cuaderno, mírame a mí. bueno, así. Bueno, míralo a él. Bueno, Dile. lo veo. La fibrosis quística es una enfermedad con origen autosómico recesivo en el Correcto. cromosoma número 7. Esta se da por varias mutaciones, pero la más común es la delta F508. De Muy hecho, bien. esa mutación creo que es el 48% de los casos de fibrosis quística en México. Oh, La ok. razón por la que lo tiene es porque se afecta el canal de fibrosis quística por el cual se transporta cloro. Correcto. Y ya dependiendo de la mutación, hay distintas clases funcionales. Por ejemplo, la clase 1 no se produce nada de lo que es la proteína de canal. Ujú, La clase 2 sí, pero no funciona o no se desarrolla correctamente, etcétera. ujú. Para tratamiento para la fibrosis quística, más que nada es para tratar las complicaciones que este lleva. Ya cuando se diagnostica antes, puede utilizarse para prevenir las complicaciones. Algunas complicaciones que encontramos es pancreatitis por las Excelente. enzimas que se almacenan, Ok, daño al pulmón, ok, infecciones crónicas ok. y son los únicos que me acuerdo. Para el tratamiento se utiliza, el primero es tratar la primera infección para evitar que se aplazca, porque las personas con fibrosis quísticas, como se afectan la mucosa de sus pulmones, se Ujú, enferman, si no se tratan, se enferman muy seguido. Entonces, perfecto. tratar la primera infección es muy importante porque de ahí pueden controlar el daño que puede llegar a tener su pulmón o prevenirlo. Ujú, Se le da nebulizaciones con ujú, antibióticos. ujú, Hay tratamientos con enzimas. ujú, Este, Se les recomienda la hidratación. ujú. Bueno, cualquiera, mm, ¿no? de cualquiera, la hidratación, Rayos más, ok. ah, que se apeguen a su tratamiento, Ajá. que se les trate en un lugar especializado para la fibrosis quística, porque de esa manera pueden tener una mejor atención y pueden recibir los medicamentos que ellos lleguen a utilizar. Ok. Pánfilo tuvo 4 hermanos. Este es Pánfilo, ¿no? Ajá, En que él tuvo pues el penoso escenario de tener fibrosis quística. ¿Qué porcentaje representa Pánfilo de sus 4 hermanos? 25%. Ok, portadores. Portadores es el 50% y sano, que no llega a ser portador ni enfermo, el 25%. Sublime. ¿Cuál es la expectativa de vida de Pánfilo, Michelle? Aquí en México es de 17 a 18 años, pero en países más desarrollados puede llegar a los 30 o por ahí, ya dependiendo cuándo se trate o qué mutación o qué tanto padezca Pánfilo. Perfecto. Última pregunta entonces. Entonces me está diciendo que las complicaciones que nacen en Pánfilo particularmente se apegan solamente a la salida de cloro, No, en la piel el sodio también. en solo la Por, piel. bueno, es que me acuerdo que usted dijo que los canales de fibrosis quística en la piel también transportaban sodio, pero bueno, la fibrosis quística se da porque esos canales, cuando los llegan a tener, en vez de estar sacando el cloro, cuando, porque normalmente cuando sacan el cloro también debe de salir sodio para compensar la Excelente. carga. Y ¿El con el sodio sodio sale por el también, mismo canal, Michelle? no, los sodios salen por otros Ah, canales. Y ya ok. junto con el sodio, por lo mismo de que atrae el agua, sale el agua de la célula y es lo que Sublime. permite que las mucosas estén mucosas, así líquidas,
viscosas, así. Entonces, cuando estos canales se ven afectados, no sale ni sodio ni agua. Y ya es cuando Muy las bien. mucosas se vuelven muy espesas, cuando empiezan a tapar, obstruir, etcétera. Muy bien, ¿entendiste? Dice que sí. Ok, perfecto. Sublime, sublime, Michelle, excelente. Si la mayoría de ustedes entendió la fibrosis quística como Michelle, y aparte sumas lo de las mutaciones, y aparte lo del canal, y aparte lo de los porcentajes, y lo autosómico recesivo y ese show, ya pasaste fibrosis quística. Bien, entonces, aparte es relativamente sencillo diagnosticarla en contexto de todo lo que vimos antes. Si tu paciente tiene complicaciones respiratorias, dadas un consecuente punto de infección con bacterias que originalmente no tendrían que enfermarlo tan fácil, si tu paciente tiene una pancreatitis declarada, si tu paciente pues obviamente también tiende a perder muchos electrolitos. Si tu paciente, bueno, un montón de cosas que puedes hacer, pues obviamente te darás cuenta que tu paciente lamentablemente ha desarrollado fibrosis quística, o mejor dicho, nació con ella y el estado va a complicarse conforme vaya evolucionando, debido a que tiene que estar cuidado y medicado la mayor parte de su vida, hasta los 17, 18 años que lamentablemente se lleve a cabo. Excelente, muy bien. Dicho eso, entonces, obviamente, con la clase del día de hoy voy a necesitar que se acuerden mucho del metabolismo de los lípidos que ya vimos antes. Ojo, porque hoy vamos a hablar, como les mencionaba anteriormente, de su movilización. Y hablar de su movilización hace necesario que te acuerdes de las principales vías de digestión de los mismos y las principales enzimas. Entonces, pon atención porque nos vamos a arrancar en este instante. Aquí, perfecto. Entonces, como te iba diciendo, esto quiero que quede bastante claro. Como lo vimos antes, con el contexto de la digestión de los lípidos, yo te dije, ¿sabes qué? Se forma el alimento, después las lipasas ácidas, luego las lipasas pancreáticas, las sales biliares, movimientos emulsificantes, secretina por un lado, colecistocinina por otro, que favorece la emulsificación, y entonces tu lípido en el contexto se absorbe a través de la vía intestinal, llevando a los diferentes tejidos, bla, bla, bla. Eso nada más era digestión. Porque si tú piensas que es tan fácil como decir, bueno, los lípidos se meten al intestino y a través de varios canales, pues están yendo a diferentes partes del cuerpo, obviamente, para que sean utilizados por las células, estás muy, muy alejado de la realidad. Porque una parte importante es que estos lípidos absorbidos ahora tienen que transportarse. Y transportarse no es tan fácil como solamente, lo absorbió el intestino y se van en sangre. No. Porque estos lípidos en su contexto tienen una cualidad que involucra cierto impedimento para que se puedan movilizar de manera común y corriente. Esa característica tú ya la sabes muy bien, y es su baja solubilidad. El lípido en contexto, si tenga una baja solubilidad, entonces te dice, sabes que el lípido necesitas moverte utilizando mecanismos celulares, o mejor dicho, mecanismos moleculares que te permitan viajar sin restricción a las diferentes partes del organismo. Entonces, tema del día de hoy, transporte de lípidos. Obviamente, hablar de transporte de lípidos quizás te resuene en un tema o en un concepto o en un, vamos a llamarle así, caso en el cual parece ser que muchas veces en el contexto de la acumulación o no de ciertos lípidos en el cuerpo, el que se lleva el estrellato es el colesterol. Ajá. Y se ha manejado mucho que este movimiento de colesterol también se encuentra relacionado desde cierta perspectiva a la existencia de colesterol bueno y colesterol malo. Esto obviamente está muy alejado de la conceptualización que tú tienes que tener, pero vamos a darle sentido a esto porque la pregunta creo que es más que obvia. ¿Realmente existe el colesterol bueno o el colesterol malo? Y de existir, ¿de qué depende que no le digas bueno y otro le digas malo? Vamos a platicarlo un poquito más adelante porque obviamente no el colesterol es lo único que vas a movilizar. De hecho, como lo vimos antes, dentro del contexto lipídico de las grasas que tú asimilas, el colesterol no es para nada digamos, el que se asimilen o el que se consume en mayor cantidad. ¿Quién se consume en mayor cantidad? Triglicéridos. Los triglicéridos, es correcto. Y sin embargo, los triglicéridos también requieren de proteínas transportadoras para poderse llevar a diferentes tejidos. ¿Por qué me meto entonces con el colesterol de entrada? Porque te vas a dar cuenta que en cierta perspectiva y desde cierto punto, el colesterol se vuelve la estrella, particularmente para esta aseveración de existencia de colesterol bueno o malo. Pero vamos por partes de entrada. Quiero que te aprendas el nombre químico del colesterol.
3-hidroxi-5,6-colesteno. Vamos a dejar de decirle colesterol. No quiero que manejes el lenguaje cotidiano. Le vas a decir 3-hidroxi-5,6-colesteno, por favor. Ahí está el nombre. Aquí lo puedes ver. 3-hidroxi-5,6-colesteno. Colesterol. Esto nada más era un previo. No voy a meterme todavía a hablar de las cualidades químicas del colesterol, porque de hecho ya te las sabes. Entonces, vamos por partes. Dato que tienes que manejar de manera muy, muy importante en tu formación médica de entrada: los niveles de colesterol y triglicéridos permitidos para considerarlos deseables, limítrofes o de plano ya estás muy alto. Aquí los puedes ver. Te voy a pedir que los vayas anotando, por favor. Obviamente las unidades, miligramos sobre decilitro. Si tienes menos de 200 en su estirpe colesterol y triglicéridos, obviamente. Si tienes menos de 200 miligramos sobre decilitro, estás perfecto. Difícilmente alguien tendrá esas cantidades, pero estarías bastante, bastante bien. Si tienes de 200 a 239 miligramos sobre decilitro, ya estás arribita, ya como que empiezas a torcer la boca. Repito, menos de 200 es un nivel deseable. De 200 a 239 es lo que denominamos como el área limítrofe. Y 240 o más, repito, 240 o más, ya tienes niveles de colesterol y triglicéridos considerados altos y que ya podrían ocasionarte una serie de problemas que vamos a ir analizando sobre la marcha. Velos aquí, menos de 200 deseable, de 200 a 239 limítrofe, 240 o más alto. Este cuadrito, por lo menos para este parcial, apréndetelo como si fuera la Biblia, por favor. Bueno, no es la Biblia, pero como si fuera algo muy importante para ti. ¿Ok? Continuamos entonces. Profe, pero ¿por qué entonces, si usted mencionó que los triglicéridos sean en un 90% el lípido más asimilable en el consumo exógeno, empezamos a hablar del colesterol? Ojo, aquí nada más vamos a mencionar una de las tantas razones por las cuales el colesterol es denominado o es fundamentado como uno de los lípidos en su contexto más importante en el organismo. Ojo, no es que los triglicéridos no lo sean, no es que los fosfolípidos no lo sean, no es que los esfingolípidos no lo sean, pero el colesterol particularmente resulta muy importante por una serie de factores que de hecho tú ya sabes. Entonces, Mariana, dime 3 razones por las cuales el colesterol es importante. 3 nada más. Mariana Martínez Torres, por favor. 3 razones Ajá. van a ser, una de ellas va a ser por la permeabilidad de la membrana, ¿no? Rigidez, más que Ajá. Bueno, permeabilidad. la Ok. rigidez, perdón. La otra de ellas va a ser por la existencia de ellas para reconocer, bueno, pues es que la membrana básicamente es todo eso. No me dijiste. Déjalo resistencia a la membrana. Voy a hacer de cuenta que lo segundo no lo escuché. Ajá. Número 2. Em, Porque existen muchas hormonas que entran, bueno, que son derivadas del colesterol Exacto. y pues porque ya no me acuerdo, perdón, profe. Una tercera, Mariana, por Dios. Es que no me No me acuerdo, hagas ¿me esto. perdona? No me ¿Me hagas esto. perdona? Vitaminas liposolubles. Ay, ¿De disculpe. acuerdo? Vitaminas liposolubles, ingrediente extremadamente importante en la membrana de las células para dar rigidez. Como dijo su compañera, también tiene todo que ver con hormonas de tipo esteroideo, ¿sabes? Transporte, puede ser, Nas, puede ser, cuando estamos hablando de balsas lipídicas, pero es el motivo, uno de los tantos motivos por el que justamente tenemos que decir que son los 3 más importantes, vamos a llamarles así, por los cuales el colesterol el transporte de colesterol resulta ser tan importante. La existencia de vitaminas liposolubles, que ya lo mencionamos antes, la K, la E, la D, la A. Ajá. El hecho de que el colesterol sea parte íntegra de las membranas celulares brindando rigidez, eso también es extremadamente importante. Mira, aquí está el colesterol metido entre los fosfolípidos de tu membrana. Y por otra parte, pues obviamente también la existencia de muchas hormonas cuyos componentes se encuentran claramente dirigidos
hacia el ciclopentano perhidropenantreno o el esqueleto primordial del colesterol. ¿Correcto? Solamente por hablar de algunas. Entonces, si te das cuenta, este apartado del por qué el colesterol es tan importante, no solamente se reditúa a una acción, sino que tiene que ver con tantas acciones que es por eso que vamos a ponerle un valor importante aquí. Bueno, en el contexto de las membranas, justamente esto ya lo vimos, de hecho, si no quieres anotarlo y lo vas a buscar, si lo buscas en las clases anteriores lo vas a encontrar. La estabilidad mecánica, la regulación de la fluidez, la interacción con proteínas de membrana y la formación de balsas lipídicas, que como su compañera Nazaret dijo, tiene que ver con comunicación per se intracelular y extracelular, es importante. O sea, el colesterol tiene que ver con la estabilidad mecánica de las células, 100%. Tiene, para que la célula per se no se deforme, ajá, necesitamos un contenido importante de colesterol. La fluidez de la membrana, recuérdalo. El contexto de fluidez de la membrana, si tú te acuerdas, estaba más casado con la interacción que tenía el líquido con los fosfolípidos. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque los fosfolípidos, si tú te acuerdas, tenían sus regiones polares y apolares, siendo las polares la capacidad hidrofílica que hacía que el agua se llevara bastante bien. Sin embargo, no puede haber una fluidez al 100% porque tu célula pues, estaría ahí patinándose por todos lados y estaría claramente deforme. Entonces, ¿cómo regulamos esta fluidez para que no vaya ni a mucho ni a poco? Colesterol. Le da ese grado de rigidez para que la fluidez no sea la característica más acentuada en la membrana celular. Otra, interacción con proteínas de membrana, que no la vamos a mencionar ahorita porque va a ser más adelante. Y la formación de balsas lipídicas también las veremos, pero ya cuando te especialices en el transporte de este colesterol. Un apartado importante también del colesterol que quiero que analices es qué tanto colesterol encontramos en sí en las células. Cierto es, tu célula, a la par que guarda mucho fosfolípido, a la par que guarda muchísimas proteínas, también tiene un contenido de colesterol relativamente alto. De todo esto quiero que te concentres acá. Mira, en orden creciente, en donde más colesterol vamos a encontrar en las células, esa es su membrana plasmática, lo cual resulta claramente obvio. Repito, donde más vamos a encontrar colesterol es en la membrana plasmática. Poco menos en el endosoma o los endosomas. Ajá. Que ojo, eso de los endosomas es un apartado por demás interesante. No lo vamos a ver aquí porque esto no es clase de comunicación celular. Quizás lo veas en alguna otra materia, si es que llevas biología celular, o quizás lo veas conmigo dentro de poco menos de un año, si nuestros destinos se vuelven a cruzar en biomedicina molecular. Pero los endosomas no son orgánulos celulares. Eso quiero que lo tengas bien en claro. ¿Verdad? Eso entonces, un endosoma es un compartimiento, una molécula de transporte. Eso es un endosoma. No te cases con el hecho de que tengas que saber al 100% qué hacen. Eso no es per se de la materia lo más importante, pero sí quiero que sepas discernir que los endosomas no son orgánulos, son básicamente compartimentos de transporte. Ok. Hay mucho en la membrana plasmática, poquito menos en el endosoma, aún menos en el aparato de Golgi, ajá, que ese ya lo conocimos bastante bien tú y yo cuando estuvimos hablando de las glucoproteínas y eso. Y una cantidad bastante reducida, pero existente, en el retículo endoplásmico y en las mitocondrias. Entonces, por favor, este orden sí te voy a pedir que tú lo aprendes. Si quieres aprenderte de lo menos a más, mitocondria, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endosoma y membrana plasmática. Si te lo quieres aprender de más a menos, membrana plasmática, endosoma, aparato de Golgi, retículo endoplásmico y mitocondria. Nos da una certeza, nos da un panorama de lo que representa entonces el colesterol en una sola de tus células y en dónde más vamos a tener, o mejor dicho, en dónde vamos a tener más de este compuesto, de esta molécula lipídica. Ahora, el transporte del colesterol se vuelve muy interesante a la par del transporte de otras moléculas lipídicas,
por el hecho de que este colesterol, en contexto con otras moléculas lipídicas, no se disuelve en sangre ni tantito. ¿Te acuerdas que hablamos de la existencia de algunos lípidos que sí tenían cierto grado de solubilidad ajustado a la longitud de su cadena? Pero en este caso, el colesterol no se disuelve en sangre ni tantito. Mi pregunta es muy obvia. Quiero que lo pienses bien. ¿Por qué el colesterol no se disuelve en sangre? Piénsalo. ¿Cómo te lo vas a ver, Michelle, por favor? Bueno, porque pues es un lípido y los lípidos se disuelven en lo que son los solventes, como Orgánicos. el benceno orgánicos. Y Exactamente. por ejemplo, la sangre es agua, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Por qué el pues no colesterol puede. se disuelve menos que, por ejemplo, un ácido graso de cadena corta, Michelle? eh, sí, por ejemplo, por la. ¿Lo tienes ya? Depende, sí, depende de largo, porque mientras más larga es, quiere decir que tiene más parte que es hidrófoba, que su parte hidrófila. O sea, Entonces, me está diciendo ajá, que el colesterol tiene una parte, o mejor dicho, no es muy largo en cadena. Entonces, ¿qué? no. Entonces contesten. ¿Alguien me quiere contestar eso? ¿Por qué el colesterol, en contexto de todos los lípidos, no se disuelve ni a patadas? Independientemente del largo de la cadena y todo ese show. ¿Por qué? Para contestar esa pregunta tienes que recordar la estructura del per se del colesterol. Diane. Porque no es saponificable. Exacto, querida. Que un lípido pueda disolverse más o menos, vimos, depende de muchos factores. Uno de los más importantes es la longitud de su cadena en el contexto de ácido graso, ¿se acuerdan? ¿No? Ojo, no estoy diciendo que sean solubles al 100%, solamente que son más fáciles de solubilizar, vamos a decirlo así. Sin embargo, en el colesterol esto no aplica, porque como dijo Dayan, es un lípido no saponificable y eso aumenta que no tenga ácidos grasos, ¿de acuerdo? No puede ser, per se no lo tiene, a menos de que estemos hablando de esteres de colesterilo, pero eso es otra cosa. Pero el colesterol per se no tiene ácidos grasos. Y al carecer de la secuencia que le puede dar la característica polar, pues no tiene de otra, no se va a disolver ni a patadas. Y entonces el colesterol necesita sí o sí de sus amiguitos, unas moléculas que le vamos a llamar lipoproteínas. Pero, perfecto, bien bajado ese balón, Dayan. Vamos a analizar eso parte por parte porque te vas a dar cuenta que si bien te estoy diciendo que el colesterol ni a patadas se disuelve, en realidad esto de necesitar otra molécula para poderse llevar a diferentes partes del cuerpo no es exclusiva del colesterol. Muchas grasas dependen de estas moléculas para poderse desplazar. Y aquí básicamente vamos a hablar de estas dos primeras o dos principales, los ácidos grasos y el colesterol. Y entonces le damos entrada a lo que vas a ver hoy, el jueves y el viernes. Las lipoproteínas, que seguramente las escuchaste ya en algún momento, que son súper famosas y les vamos a deber bastante información. Aquí no hay que hacernos bolas. Las lipoproteínas son moléculas especializadas en el transporte de lípidos. Eso es una lipoproteína. Una molécula que se especializa en el transporte de los lípidos en tu cuerpo. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿y qué tipo de molécula es, profe? El nombre se lo dice. Lipoproteína no es más que, aunque suene chistoso, una grasa con proteínas que ayuda a transportar otras grasas. ¿Qué? Sí, es una bolsita de grasa, literalmente es eso. Una lipoproteína es una bolsita de grasa que ayuda a transportar grasas en tu cuerpo. Oh, como una mini membrana, algo así. Oh, interesante. Ay, no tienes una idea. ¿Ok? Hablar de lipoproteínas nos hace catalogar dos aspectos importantes que vamos a revisar aquí.
Uno es su clasificación y otra es la molécula que transporta. Y no solamente qué molécula transporta, sino de dónde a dónde. Ese es un detalle por demás importante. Obviamente vamos a empezar con la clasificación antes de que te diga qué molécula está transportando, porque particularmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lipoproteínas. Pero esta clasificación de estas lipoproteínas se debe a dos parámetros importantes. Quiero que los tengas en cuenta. A su tamaño y a su densidad. De nuevo, ¿en torno a qué argumento yo clasifico a las lipoproteínas? Acorde a su tamaño y acorde a su densidad. ¿Correcto? Cuestión bastante sencilla. Empecemos entonces. Aquí te las presento. Estas son las lipoproteínas, ojo, que tenemos en el cuerpo. Kilomicrones, aquí los ves. Las superfamosas lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, acá las ves. Las lipoproteínas de densidad intermedia o IDLs, que acá las ves. Las lipoproteínas de baja densidad, que acá las ves, perdón, como las LDLs. Y finalmente, las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Ergo, tenemos los kilomicrones, las VLDLs, las IDLs, las LDLs y las HDLs. La clasificación más importante de lipoproteínas, 5. ¿Ok? Recuérdalo, kilomicrones, las VLDLs, las IDLs, las LDLs y las HDLs. Bueno, entonces analicemos esto. En el contexto de tamaño, aquí como la transparencia lo dice o lo deja muy claro, las más grandes son los kilomicrones. Repito, en el contexto de tamaño, las más grandes son los kilomicrones, hasta 1000 nanómetros. No te preocupes por el tamaño, no me interesa tanto que te aprendas el tamaño, sino que sepas cuáles son las más grandes, los kilomicrones. Y de ahí vas para abajo. Luego las VLDLs, luego las IDLs, luego las LDLs, siendo en contexto de tamaño la más pequeñita, las HDLs. Así como las anotaste en el contexto de tamaño, las más grandes son los kilomicrones, luego vas bajando por las VLDLs, por las IDLs, por las LDLs, hasta encontrar entonces a tu lipoproteína más pequeña, las HDL. Repito, esto bajo el orden de tamaño. Porque también tenemos otra clasificación y me atrevería a pensar que es más importante que el tamaño, que es su densidad. Que aquí vas de reversa. Y el nombre te ayuda. Las más densas son las HDLs y de ahí para abajo. Luego las LDLs, las IDLs, las VLDLs y entonces, ¿quiénes son las menos densas de todas? Los kilomicrones. Entonces, acuérdate, en el contexto de tamaño, de izquierda a derecha. Kilomicrones, VLDLs, IDLs, LDLs y HDLs. Bajo el contexto de densidad, al revés. Las más densas son las HDLs, luego las LDLs, las IDLs, las VLDLs y los kilomicrones. Esa es la clasificación per se más importante. Obviamente, cada una se especializa en cierto lípido y el transporte de cierta área a otra área. Muy seguramente lo podrás leer en algunos libros, artículos, bueno, libros no dudo mucho, pero en artículos, en información un poco más, menos especializada, mejor dicho, en la existencia de grasas buenas y grasas malas. Ajá. Esto es una mala aseveración, tengo que decirlo, porque en realidad las
lipoproteínas no son buenas ni malas per se porque estén. Ellas están haciendo su chamba. Ajá. En realidad, donde podemos catalogar qué tan buenas son algunas y qué tan malas son otras, no es en el contexto de su presencia, sino en el contexto de la cantidad de lípidos que transportan. ¿Qué quiero decir con esto para que me entiendas? Que no podríamos decir que como tienes muchas LDLs, por ejemplo, pues las LDLs son malas. No, no culpes a las LDLs, cúlpate a ti por ingerir grasas a lo bestia. Ajá. Entonces, repito, en sí esto de que si algunas lipoproteínas son buenas o malas está bastante sesgado, no es correcto decirlo así. Están ahí porque tú ingeriste muchas grasas, es su efecto. Y entonces, que si lo que sí es malo o bueno es la cantidad y tipo de grasa que ingeriste, más que la lipoproteína que está encargando de limpiar tu desastre. Eso sí lo vas a ver un poquito más adelante. Este cuadrito, y sí voy a dar un minuto para que lo copies, es fundamental. Ya te presenté a las lipoproteínas. Los tienes de tu lado izquierdo, perdón. Ajá. Notarás que ahí no está la IDL. La IDL no está porque es un paso intermedio entre la VLDL y la LDL, que lo vamos a ver cuando lo vayamos avanzando, no te estés ahorita. Quiero que tengas esto, mira. Repito, voy a dar un minuto para que lo copies en prisas. Las lipoproteínas de este lado, qué molécula transportan y de dónde a dónde se mueven, de dónde a dónde están transportando dicha molécula. La dejo un minuto para que la copies, por favor. Porque este cuadrito nos va a sacar de varios problemas y te va a hacer entender mucho el avance de la clase propiamente. Entonces, por favor, te encargo que lo copies. Y como sé que ya lo estás copiando, entonces ya voy a empezar más o menos a explicártelo. Ajá. Ojo, los kilomicrones, que son, acuérdate, la lipoproteína más grande pero menos densa, transportan triglicéridos exógenos. ¿Qué transportan, profe? Triglicéridos exógenos. ¿Qué quiero decir con esto? Triglicéridos que absorbes de la dieta, de tu comida. Ajá. Y los lleva de los intestinos a la periferia. Kilomicrones, tags exógenos del intestino a la periferia. ¿A qué me refiero, perdón, a la periferia? Al corazón, al músculo, al tejido adiposo, por ejemplo. Eso, ¿quién lo hace? Los kilomicrones. Ahora bien, las VLDLs transportan triglicéridos endógenos que tú eres capaz de sintetizar. Ajá. Del hígado a la periferia. Aquí lo único que difiere entre un kilomicrón y un VLDL es qué transporta y lugar de origen. Acuérdate, el kilomicrón sale del intestino a la periferia, mientras que la VLDL sale del hígado a la periferia. No confundir. Ahora bien, tenemos la LDL, que la LDL y la HDL, ojo aquí, transportan pero colesterol. ¿Ok? Repito, transportan pero colesterol. La LDL, colesterol, o mejor dicho, transporta el colesterol del hígado a la periferia, ajá, del hígado a la periferia, y la HDL transporta dicho colesterol de la periferia al hígado. Es decir, vas de regreso. Entonces, de manera un tanto sesgada, puedes darte cuenta aquí porque mucha gente dice que la HDL es la buena y la LDL es la mala, que ya te dije que no es per se propio de la lipoproteína. Obviamente suena mejor el hecho de que recojas la grasa de tus arterias y la lleves al hígado, o que del hígado la lleves a las arterias. Por eso muchas personas dicen el HDL es mejor que el LDL. Repito, más que su presencia dependerá del contenido de lípidos que estés ingiriendo, y eso es importante.
Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Está sencillito. Bien. Ojo, no quiero ser restrictivo y no quiero que pienses esto, porque hoy te vas a dar cuenta y te voy a romper el esquema, te voy a romper la ilusión, el corazón. Por aquí te dije de manera muy concreta, triglicéridos o colesterol lo que transportas. Ahora, más que solamente transportar ese tipo de lípido, digamos, es el lípido que te especializas en transportar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo, profe? ¿El kilomicrón no solamente lleva triglicéridos? No. También puede llevar ésteres de colesterol. Pero quien más lleva es triglicéridos. ¿Me explico? O sea, aquí no quiero que sean muy sesgados en que si te pongo en el examen o te pongo en el examen, transporta triglicéridos, digas, transporta triglicéridos y nada más. No, no es cierto. Puede recoger una que otra grasita también. Pero según el cuadrito, quiero que lo que leas te digas, se especializa en transportar triglicéridos o se especializa en transportar colesterol. Pero no sea restrictivo, repito, no nada más es ese. Ese principalmente y otros en poquita proporción. ¿Ok? Bien, entonces. Continuamos entonces. Aquí cabe destacar un asunto importante. Dejemos de lado un poquito del tamaño, que sí es importante, pero no es nada comparado con el aspecto de la densidad. Vas a darte cuenta por qué. Si te das cuenta, pues literalmente estos lipoproteínas son como bolsitas de grasa, o bolsitas que de hecho son fosfolípidos, que vamos a ver un poquito más adelante, que a su vez tienen adicionado algo que denominamos, mira, justamente aquí está, densidad. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién determina la densidad de mis lipoproteínas? ¿Quién te dice, tú eres más densa, tú eres menos densa, tú eres muy poquito densa y tú no eres nada densa? Para esto primero quiero ver que dominan como los aspectos químicos básicos. Mariana Martínez, ¿qué es la densidad? La densidad va a ser la relación que existe entre la masa y el volumen, entonces pues Sublime, Mariana. eso es Sublime. lo que va a detectar la densidad. Exactamente. Muchos llegan a confundirse y piensan que como el kilomicrón es más grande, es más denso. Falso. El tamaño nada tiene que ver con la densidad, queridos. ¿En serio? Absolutamente. Como lo dijo Mariana, la densidad es una relación, ¿qué? Masa-volumen. Dependiendo qué tanta masa en el contexto del volumen, sabrás si eres más o menos denso. Déjame ponértelo en perspectiva. Ajá. Por ejemplo, yo mido 1,89. Ujú. Y Pánfilo, vamos a volverlo a hacer famoso, mide como 30 centímetros, no menos, como 30 centímetros. Ergo, tú llegarás a pensar, el profe es más denso que Pánfilo solo por el tamaño. No necesariamente, porque el tamaño no está casado con la variable peso. Pánfilo podría pesar más que yo, y yo sigo siendo más grande. Entonces, Pánfilo sería más denso. ¿Cómo es eso, profe? Sí, vamos a ponerle el contexto humano. Perdón por usar tanto al oso, pero ya me gustó. Vamos a ponerle el contexto humano, ¿sabes? Yo peso, hasta la última vez, 89 kilos. Ajá. Y sin embargo, un tipo que mide la mitad que yo puede pesar 200. Entonces, si te das cuenta, el tamaño no determinó la densidad. En este aspecto es básicamente lo mismo. Entonces, si yo te digo que el tamaño, como lo viste hace rato, no determina la densidad per se, porque el kilomicrón es más grande y menos denso que un HDL, que es pequeñito, tu pregunta podrá ser, ¿quién carajo determina la densidad de mi molécula? Las súper famosas apolipoproteínas. ¿Qué? De nuevo, ¿quién determina la densidad de mis lipoproteínas? Las apolipoproteínas. Ojo, no confundir con apoproteínas, porque es muy fácil confundir eso. Ujú. Las apolipoproteínas, son esta parte proteica funcional de mi lipoproteína.
¿Cómo, profe? Sí, las apolipoproteínas permiten inclusive que tus lipoproteínas puedan dejar su carga sobre ciertos tipos celulares. Es decir, les dan función, que no solamente estén viajando, sino que puedan dejar su molécula a cargo. En el momento en que esa parte proteica se vuelve funcional, es una apolipoproteína. Uh-huh. Ya cuando veamos el apartado de proteínas, te vas a especializar más y te podré decir que es una heteroproteína anfipática con un grupo prostético y bla, 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 bla. Pero eso ya en proteína. ¿No? Oiga, profe, entonces, si una apolipoproteína es esta parte funcional, ¿qué es una apoproteína? Es la proteína per se sin función. ¿Me explico? Si yo te hablo de que la proteína en tu lipoproteína tiene función, es una apolipoproteína. ¿Por qué? Porque agarró función, ya está funcionando en algo, está haciendo algo. Si yo solamente te hablo de la apoproteína, está ahí ya. Pero no hace nada, pues no, nada más está ahí. ¿Me explico? Así quiero que los diferencien. No es lo mismo, repito, apoproteína a apolipoproteína. De las que te voy a hablar aquí son de las apolipoproteínas, porque quiero que sobreentiendas que ya tienen funcionamiento. ¿Ok? En realidad hay un número importante de apolipoproteínas que te enseño aquí. Te enseño aquí. Perdón por no quitar ese letrero de enfrente, pero de todas maneras lo vamos a ir conociendo en el camino. Las apolipoproteínas humanas más importantes son más o menos 9-10, de las cuales muchas de ellas son las que determinan el tipo de lipoproteína que tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo qué lipoproteína tengas en tu qué apolipoproteína tengas en tu lipoproteína, es el tipo de lipoproteína que vas a tener. Sé que parece trabalenguas, pero no te preocupes, lo vas a entender ahorita que veamos cada una de ellas. Muy bien. Vamos por partes. Repito, tenemos entre 9 y 10 humanas apolipoproteínas más importantes. Y de entrada, de una vez estoy presentando las que nos van a romper la cabeza un ratito. La ApoC2, chulada, y la ApoE. Estas dos, no es que las demás no lo sean de nuevo, pero estas dos son de las más importantes. Ok. No te estreses si no las viste, pero las anotaste, las vamos a ir conociendo poco a poco. Mande, ¿quién iba a decir algo? Nada más le iba a preguntar cuáles eran. Bueno, no las anoten todavía, no se preocupen, se las voy a ir presentando poco a poco. Ahorita nada más quiero que sepan que son 9 días aproximadamente las más importantes, ¿va? Así que si si notaste todo el cuadrito, no te estreses, no es como que te la tengas que aprender. Mejor vamos por partes. Porque ahora quiero que veas la arquitectura de tu lipoproteína, porque es una chulada. Mírala aquí. Ajá. Esto es tu lipoproteína. Como puedes ver, en realidad no es más que una, sí, me atrevería a definirlo así, aunque quiero que lo diferencies bien, como una minicelulita. Obviamente carece de todos los granulos y núcleo, pero es una bolsita de grasa. La misma grasa que te compone la membrana celular, en chiquito, es una lipoproteína. ¿Por qué? Aquí lo puedes ver. Aquí tenemos los fosfolípidos, ¿sabes? Míralo. Fosfolípidos. Tenemos un medio acuoso adentro, donde precisamente se transportan las grasas, que son los triglicéridos y los ésteres de colesterol, que se encapsulan aquí y se van a ser propiamente entregados a diferentes partes del organismo. Ajá. ¿Qué más podemos mencionar de ellos? Obviamente esto denota las mismas características que más o menos tiene tu célula, que básicamente tiene un carácter fluido, que tiene cierta rigidez por determinada concentración de colesterol, inclusive en la estructura de tu lipoproteína. Bueno, no te preocupes, pero quiero que lo veas así. Una bolsita de grasa compuesta por fosfolípidos con sus regiones hidrofílicas, hidrofólicas, con
un contenido con básicamente lo que transporta dentro de sí misma son grasas y ésteres de colesterol. Y mira qué tenemos aquí. Estas bellezas que se le pegan a la membrana de tu lipoproteína son efectivamente las apolipoproteínas que determinarán sus características. Y esas características, a su vez, determinan el transporte. Ah, es como una mini bolsita de grasa que ayuda a movilizar grasas. Ajá. Compuesta básicamente de la misma formación lipídica que mi membrana celular. Ajá. Solamente que aquí lo que hace que una se llame kilomicrón, LDL, VLDL, IDL o HDL son las apolipoproteínas que tiene pegados en su membrana. Bien, ahí lo puedes ver, muy sencillo. Ahora bien, vamos a vamos a entrar en materia, ¿te parece? Ya te presenté sus características, su clasificación en torno a cómo direccionan las moléculas, en torno a su tamaño, en torno a su densidad. Hablemos de la primera, el kilomicrón, que como te dije antes, es la lipoproteína más grande, pero menos densa. Datos importantes que quiero que domines del kilomicrón. Primero, se sintetiza en intestino. Perfecto. Segundo, que aquí justamente lo que te decía hace rato, transporta triglicéridos principalmente. Quiere decir que no es restrictivo a solamente llevar triglicéridos. Puede llevar otras moléculas en menor cantidad, pero las puede llevar. Entre ellas, lo que te dije, colesterol o ésteres de colesterilo, mejor dicho, y vitaminas liposolubles, la K, la E, la D, la A. ¿Puede transportarse aquí, profe? Sí. ¿Son su principal mecanismo de movilización? No. Este kilomicrón existe sencillamente para mover triglicéridos, pero si se suben uno que otro colesterolito, uno que otra vitamina liposoluble, venga, te lleva. Recuerda lo que anotamos antes, del intestino a la periferia, es el movimiento que se marca del kilomicrón. Y aquí viene el apartado interesante, el apartado que quiero que capte tu atención por un momento. La polipoproteína exclusiva del kilomicrón, como su credencial, la que hace que tú digas, es un kilomicrón, ApoB48. ¿Cómo, profe? Sí, ApoB48. Si yo te digo, apolipoproteína característica del kilomicrón, tú me dices, la ApoB48. Sencillo, ¿no? Tú dirás, ¿por qué se llama así, profe? Bueno, te vas a dar cuenta un poquito más adelante que tiene un profundo sentido como de nombre, porque hay otra que se llama la ApoB100, y como la ApoB100 es el 100% de la proteína, se llama ApoB100, y como la ApoB48 es el 48% con respecto a la del 100, se llama ApoB48. ¿Me tengo que aprender eso, profe? Pues no, pero para que sepas de dónde salió el nombre. El 48 significa el 48% de la totalidad de la proteína que se encuentra en la ApoB100. ¿Qué? Tranquilo, es detalles, información que cura, pero no que te reprueba. O sí, no sabemos, ya veremos. Ajá. Ok, profe, entonces mi kilomicrón solamente lleva ApoB48. No, 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 no. De hecho, tu kilomicrón se puede ajustar a otras también apolipoproteínas, que determinan entonces, ojo aquí, la capacidad que tiene tanto de dirigir al lípido en cuestión, que son los triglicéridos principalmente, como de reciclarse, o no reciclarse, sino de direccionarse al final de su funcionamiento. ¿Qué? Polikilomicrón también se puede o puede presentar en su membrana ApoC2 y ApoE, que de hecho no puede, las presenta.
O sea que durante el funcionamiento per se de mi kilomicrón, en cierto punto del transporte de lípidos, mi kilomicrón tiene ApoB48, tiene ApoC2 y tiene ApoE, profe. Es correcto. En cierto momento tiene las tres. ¿Para siempre? No es para siempre. Ya, supéralo. Nada es para siempre, ni tu relación, ni nada es para siempre, ya, romántico. Y por lo tanto, tu kilomicrón tampoco se queda esas tres apolipoproteínas para siempre. Pero sí durante el transcurso de su bonita funcionamiento. Ah, cálmate, Guillermo, como si no lo supieras. Pero bueno, en fin, vamos por partes. Ya te lo presenté. Vamos a empezar a bailar con él, ¿te parece? Ojo aquí. Ah, ¿ya? Ah, sí, este es importante. Ok. ¿Qué sucede con el kilomicrón? Quiero que tengas esa información de apolipoproteínas en su membrana de manera importante. Porque como lo vimos antes, tu kilomicrón se sintetiza en el intestino. Quiere decir que un kilomicrón recién nacido expresa ApoB48. Y entonces, en cierto punto, la ApoC2 y la ApoE se le van a conjugar. Más adelante te voy a decir en qué momento y quién se las da, pero vamos por partes. Como te dije, tu kilomicrón puede llevar o lleva triglicéridos, que es su molécula en la cual se especializa en el transporte, vitaminas liposolubles y colesterol. Vamos a entender un apartado aquí importante, que es un ejemplo claro de lo que representa lo que te estoy platicando. Ajá. Para que obviamente tu kilomicrón pueda transportar particularmente estas moléculas, requerimos de que acuérdate, son triglicéridos exógenos, es decir, parte de tu dieta. Para que pueda transportar estas moléculas, requerimos de haberlas digerido primero. ¿Cómo? Sí, acuérdate de cuando pasaba hacia la lipasa salival que no funcionaba porque es una lipasa ácida que hasta que llega al estómago, que junto con ahí empieza ya a funcionar entonces y luego se va al intestino que junto con las amilasas pancreáticas y ese rollo me imagino que ya te lo aprendiste, que espero que sí. Ajá. Aquí quiero que te concentres en un apartado interesante, particularmente hablando de esto de los kilomicrones, por si te preguntas por qué se llama kilomicron. Que sé que no, pero yo quiero pensar que si te lo preguntas. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo como? Eso que está en mi boca y que pasa al esófago, ¿cómo se llama? El quimo. No, Bolo. todavía. Bolo El alimenticio. bolo, el Perdón. bolo, exactamente. Ya que bajó hacia el estómago y entrando un poquito al intestino delgado, ¿cómo se llama? Ahora sí, ¿cómo se llama? Quimo. Quimo. Quimo, exactamente. Hasta que ya llega al colon, el intestino grueso y sale como lo que tú ya sabes que es, ¿no? Que puede ser esta torrea, no sé, pero sale. Ajá. Justamente en ese apartado del quimo, quiero que te lo imagines, que acuérdate, es ese apartado alimenticio que ya llegó per se al estómago y al intestino delgado, que es donde se va a empezar a absorber. Lo que estamos absorbiendo propiamente ya es el lípido en contexto digerido, el kilo. El kilo del quimo, exacto, Dayan. El kilo del quimo es esta sustancia grasosita que ya estás absorbiendo directamente. Kilo micrón. Kilomicrón, ¿ya lo viste? Kilomicrón. Por eso se llama kilomicrón. Por esa sustancia kilo que se desprende del quimo. Acuérdate, el quimo es esto cuando ya pasó al estómago, cuando ya pasó al intestino delgado y lo estás empezando a absorber como una sustancia lechosita grasosa, que ya es el kilo. Y entonces quiero que te concentres en la siguiente imagen porque es bastante importante. Fíjate, porque va a dar pie a algo que es muy importante a su vez. Mira, ¿qué sucede aquí entonces? Date cuenta. Lo que sucede entonces con el kilo es que va a ser absorbido, ajá, por los conductos linfáticos. Ojo aquí, el kilo es absorbido por los conductos linfáticos que pasan por el tubo digestivo
Ajá. Se absorbe por los conductos linfáticos pequeños que pasan por el tubo digestivo, llega a un lugar que se llama la cisterna del quilo, y sube, 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 le saca la vuelta al hígado de cierta perspectiva, porque el hígado no es un lugar por donde pase, le da la vuelta a la cavidad torácica, y entonces llegaría al corazón, en donde esta sustancia lechosita, que ya sabes tú que es el quilo, que es la grasa absorbida, pues ya puede empezar a cierta parte se quedará en el corazón y otra parte entrará a la circulación sanguínea para diferentes necesidades fisiológicas. ¿Por qué te digo esto? Quiero que tengas en cuenta esto, que es uno de los datos más importantes. Acuérdate, conducto linfático que conecta con el tubo digestivo, sube y llega a algo que se llama la cisterna del quilo, que en algún punto en la anatomía lo verás si no es que ya lo viste. Sigue subiendo, subiendo, pasa por la cavidad torácica, le saca la vuelta al hígado. Ojo, no pasa por el hígado. Le saca la vuelta al hígado, se desplaza por la cavidad torácica, llega al corazón y ahora sí, grasita para repartir. ¿Qué tipo de grasita? Particularmente triglicéridos, aunque puede haber algunas otras. Los triglicéridos serán por demás los más importantes cuando se redirige al corazón. Porque también puede dirigirse, como te dije, a músculo, porque también puede dirigirse, como te dije, a tejido adiposo. ¿Por qué te menciono este caso entonces? Porque se presta un detalle por demás importante. Te lo podrán preguntar en el examen, por ejemplo. Una persona que sufre un traumatismo torácico, quiero que te lo imagines, y entonces tú llegas y dices, ¡pum!, le clavo una jeringa, saco líquido, y antes de sacar sangre ahí coagulada o algo así, que esperemos que no, porque ya estaría casi muerto, ¿no? Vas a empezar a sacar una sustancia blanquecina lechosa. Y tú dirás, ¿qué carajo es esto? ¿Lo maté? No, espérate, 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 espérate. Lo que sacaste primero fue el quilo. Precisamente esa sustancia grasosita que subió por los tubos linfáticos y que estaba entonces siendo parte propiamente, inclusive hasta del corazón, o estaba ahí viajando por la cavidad torácica. Que ya te metiste un tubo linfático y lo que drenaste fue la fracción kilo. Ah, ¿esa sustancia grasosa está solita per se? Pues no, porque si viajó, lo acompañan los kilomicrones, ¿te das cuenta? Por eso se llama kilomicrón, porque acompaña al kilo. Qué bonito, ¿no? Es hermoso, sublime, casi poético. ¿Más o menos quedó claro? Sí. Bien, entonces, se los anuncio de una vez. Yo sé, Diana, me llaman Romeo, pero es muy bonito, es muy bonito. Pregunta de examen declarada, traumatismo torácico, paciente llegas, drenas, encuentras primero una sustancia grasosa lechosita y tú dirás, ah, ese es el kilo. Y yo te preguntaré, dime de dónde viene y por qué lo sacaste. Ah, bueno, viene de los conductos linfáticos, porque el conducto linfático subió por el tubo digestivo, entonces llegó a la cisterna del quilo, subió, le dio vuelta al hígado, pasó hacia la cavidad torácica, llegando al corazón y distribuyó. Bueno, lo que te acabo de platicar. Entonces, está sencillito, nada más razónalo y es una joyita. ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿Seguros? Aguanten unos 15 minutos más y ya son libres. 28. Ya se va a estrenar Venom, ¿verdad? Qué chido. ¿Cuándo se estrenaba? ¿El 2? ¿El El 6? 8. Ah, no, el Oh, 6. no sé si, Creo que sí. no sé si es el 6 o el 8, pero si tenemos clase, pues igual no vengo. Porque yo soy fanático, ¿sabes? Pero en octubre sí, ya mero, qué chido. Pero en fin, perdón por el comercial. Continuemos. Ahora sí, ¿ya entendiste esto? ¿Ya más o menos dominas la vertiente kilomicrón? Vamos a ponernos en materia, ¿te parece? Vamos a hablar de su viajecito. Porque el Omicron en su desplazamiento no solamente es de que ay, agarro triglicérido y me voy corriendo para dejarlo. No, la vida no es tan simple, amigo. Vamos a hablar del caminito, que a muy a grosso modo para que lo entiendas, del kilomicrón, para que sepas en qué momento se le acopló determinada polipoproteína, para qué funcionaba y todo ese show. Muy bien. Pon atención desde aquí, por favor. ¿Ok?
Eh, Antes de pasarme con este apartado del kilomicrón en torno a los triglicéridos, que por mucho es la molécula lipídica más importante que está transportando, pues sí quiero que tengas en contexto algo. Como lo viste anteriormente, lo que lleva el kilomicrón y lo que llevará la LDL y la HDL en el contexto colesterol, en realidad no es colesterol libre, es colesterol esterificado. ¿Cómo, profe? Sí, sí, sí. Lo que está guardando tu lipoproteína dentro, hablemos particularmente del caso del kilomicrón, sí, son triglicéridos, y es colesterol esterificado, no colesterol libre, ojo, ¿eh? El colesterol libre es por otro lado que veremos después, porque el que está siendo transportado por tu lipoproteína, te repito 1000 veces, es colesterol esterificado. Colesterol esterificado, profe, 100%. Ok. Navy, colesterol esterificado. ¿Por qué se llama así? ¿Qué lo esterifica? ¿Qué tiene pegado? Cuéntame. No, me acuerdo que era por los enlaces éster, pero Exacto. no me acuerdo qué lleva. No, ya lo dijiste también, Navy. Ah, ok. Un colesterol esterificado se llama esterificado porque tiene un enlace éster que lo une a otra molécula, que más adelante te voy a presentar cuál. ¿Ok? Pero acuérdate, no es tan sencillo como dejarlo libre. Se esterificó. Tiene enlaces éster con otra molécula y entonces ahora sí, se capta por la lipoproteína. Ojo, repito 1000 veces, no es colesterol libre, ¿correcto? Y esta esterificación per se logra a partir de la asimilación de este grupo carboxilo al extremo H del colesterol, pero eso es muy químico, no me interesa que lo domines ahorita. Y tú dirás, bueno, pero hay una ingesta que se permite de colesterol. ¿En qué momento el colesterol se vuelve malo, profe? Yo te diré, el colesterol per se no es malo. Ya vimos que se usan muchísimas cosas. El problema es el excesivo consumo de colesterol. Y por más que tú te cuides, es difícil que ingieras el colesterol que deberías. ¿Cómo, profe? Ahí te va, vamos a ponerle números. Se te aconseja que ingieras unos 300 miligramos de colesterol al día, si fueras una persona así. 300 miligramos de colesterol al día. El problema que si te comiste un huevo en la mañana, un huevo frito, uno solo, que nadie se come uno solo, seamos sinceros, ¿no? Te comes dos, así a la mexicana, con jamón, así, con frijoles, crudo de vainilla. Bueno, si te comes uno solo frito, ya te echaste 250 miligramos. Ahora imagínate todo lo que vas a ir comiendo durante el día. Pues fácil vas a pasar esos 300 miligramos. Fácil. Y entonces lo importante que es que movilizarlo, ahí entramos de lleno con qué. 8 huevos, Guillermo. No, espérate, maestro. Pero bueno, en fin, cada quien, ¿no? Vamos por partes. Entonces, queda claro porque tenemos esta enorme necesidad de mover. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Quiero que lo tengas bien entendido. Acuérdate que la liberación per se de ácidos grasos, ajá, y de colesterol se llevaba gracias a una enzima muy bonita que se llama colesterol-esterasa, una de las enzimas particulares de, si te acuerdas, las secreciones pancreáticas, las enzimas pancreáticas, mejor dicho. Ajá. ¿Sabías que la colesterol-esterasa, entonces, para el momento en que estaba actuando, liberaba particularmente qué? Colesterol, y también era capaz de liberar, en caso de que fuera necesario, si tuviéramos un éster de colesterilo, pues una determinada cantidad de ácidos grasos en contexto. Ajá. Acuérdate, un éster de colesterilo y, bueno, lo que está ahí rompiendo, en lo que estaba rompiendo, quizás liberaba ahí un ácido graso que se hubiese pegado al colesterol. Pero bueno, eso ya son efectos netamente químicos. Como te iba diciendo, resulta importante que determines que el colesterol, que va a ser asimilado por tu lipoproteína, está esterificado. Porque si fuese colesterol libre, ese viaja a la célula. Y por ciertos receptores, que de hecho el receptor que media que el colesterol pase dentro de la célula es un receptor ABLDL, que vamos a ver luego, no te preocupes, eso ya vas más adelante. Entonces, el que nos interesa, bueno, antes de eso. Entonces, el colesterol libre viaja a mi célula, se mete a la célula y
un aspecto muy importante que quiero que reconozcas es que no solamente en el contexto kilomicrón o en el contexto lipoproteína, sino que para que el colesterol se quede dentro de tu célula, tiene que esterificarse. Como la glucosa se fosforilaba, el colesterol se esterifica. ¿Para qué? Repito, para quedarse dentro de tu célula. ¿Quién logra esa esterificación? La acetil-CoA-acetiltransferasa. ¿Está dentro de mis células, profe? Sí. ¿Permite la esterificación para que el colesterol se mantenga dentro? Sí. La acetil-CoA-acetiltransferasa. Que no vamos a hablar tanto de ella ahorita porque no hemos llegado todavía a ese tema, pero por lo menos ya sabes que existe, lo cual es importante. Ujú. Muy bien. Mientras que, ya, ok, ya actuó la colesterol-esterasa, ya estuvo ahí rompiendo algunos enlaces éster y liberando, aquí te va el colesterol, tú eres ácido graso, vete para acá. Entonces, el triglicérido en cuestión, el ácido graso, va a ser transportado ¿por quién? Por mi kilomicrón. Míralo acá. Vamos a empezar a conocer su caminito. Como te iba diciendo, la apolipoproteína característica del kilomicrón es la ApoB48. Mírala aquí. ¿Correcto? Y entonces nuestro kilomicrón naciente, sintetizado en tu intestino, pues ahora va a empezar a captar tanto triglicéridos como ésteres de colesterol. Poquitos, pero los va a empezar a captar. ¿Ok? Ahora bien, en determinado momento, quiero que lo sepas, tu kilomicrón va a captar o va a presentar en su membrana otras dos apolipoproteínas, la ApoC2 y la ApoE, como lo vimos antes. Tu pregunta será muy clara, profe, ¿y esas proteínas de dónde salieron? Yo te diré, esas proteínas o esas apolipoproteínas las adquiere cuando entra a circulación sanguínea. Quiero decir que cuando tu kilomicrón sintetizado y que captó esos lípidos entra a circulación sanguínea, va a presentar ApoC2 y ApoE. Aquí los puedes ver. ApoC2 y ApoE. Ok, profe. ¿De dónde lo sacó? Ah, se los dio otra lipoproteína. ¿Qué? Sí. Otra lipoproteína se los presta, vamos a decir así, porque no se los queda para siempre. Bien, profe. ¿Qué lipoproteína le da a mi kilomicrón, tanto el ApoC2 como el ApoE, la HDL? Repito, la lipoproteína que le da a mi kilomicrón el ApoC2 y el ApoE es la HDL. Que inevitablemente vamos a hablar de ella, pero todavía no. Y entonces tu kilomicrón ya está completo y listo para ir a llevar su carga a donde al tejido periférico eh, del cual se necesite. Vamos por partes. ¿Por qué la ApoC2 es de las lipoproteínas más importantes que tiene mi kilomicrón, profe? Ah, te diré por qué. Pensemos que tu kilomicrón se va a tejido adiposo. Ajá. ¿A dejarle qué? A dejarle los ácidos grasos de los triglicéridos a tu depósito. Resulta que tu ApoC2 activa en el tejido adiposo a una proteína muy importante que se llama la lipoproteína lipasa. Esta de aquí. Va de nuevo, la ApoC2 en tejido adiposo activa a esta proteína aquí que se llama lipoproteína. Bueno, es una enzima realmente, lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa
lipoproteína lipasa le corta los ácidos grasos, o sea, que llevaba el kilomicrón. Dice, a ver, ¿qué traes? A ver, échame ácidos grasos, échame ácidos grasos, échame ácidos grasos. Y esos ácidos grasos que han sido cortados por la lipoproteína lipasa, entonces podrán entrar al adipocito. Y, dato importante, dentro del adipocito, volverse a relacionar con una molécula de glicerol y formar triglicéridos. ¿Qué quiero decir con esto? Va de nuevo, por si te perdiste. Mi kilomicrón llega al tejido adiposo y usa a la ApoC2 para activar a la lipoproteína lipasa, que es esta de aquí. Entonces la lipoproteína lipasa le empieza a arrancar los ácidos grasos que llevan los triglicéridos. Dice, dame, 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 dame. Y esos ácidos grasos ahora pasan a tu bonito adipocito. Ojo, tu adipocito no guarda ácidos grasos solitos, guarda triglicéridos. Esos ácidos grasos que está captando, tiene que asociarlos de nuevo a una molécula de glicerol. ¿Te acuerdas que decía que los triglicéridos se formaban de una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos? Ah, bueno. Y entonces, tu kilomicrón ha cumplido de sus principales chambas. Ir a dejar ácidos grasos al tejido adiposo para que el adipocito tenga triglicéridos, que como vimos es la reserva energética per se más importante del cuerpo, después obviamente del glucógeno. ¿Y entonces? En este momento, tu kilomicrón acaba de cumplir su apartado más importante. Ha logrado su misión. Tú te preguntarás, ¿y luego qué le pasa? Resulta muy interesante lo que le pasa. Porque una vez que hace eso, tu kilomicrón pierde la ApoC2. ¿Qué? Ajá, lo pierde. Una vez que ya dejó el triglicérido, o mejor decir, el ácido graso en el tejido adiposo, el kilomicrón sale de ahí y pierde la ApoC2. Así como tú perdiste a tu ex, el kilomicrón pierde la ApoC2. ¿Por qué? Porque ya lo usó, así como te usaron a ti. Ya, lo mismo, te dejan solito. Y entonces el kilomicrón, mira, pobrecito, igual que tú se deprime, se vuelve un desparpajo, se vuelve un residuo, un kilomicrón residual. Ojo, eso sí, anótalo. Cuando tu ApoC2, perdón, si tu kilomicrón pierde el ApoC2, se vuelve un kilomicrón residual. ¿Por qué? Porque ya entregó lo más que tenía. Suena hasta bonito. Ya entregó lo más que tenía, los triglicéridos. Llevará uno que otro ácido graso ahí. Llevará uno que otro triglicérido, pero la mayoría los dejó en el tejido adiposo. Y este kilomicrón residual no se queda flotando en la nada, triste y solo, como tú. No, es captado por el hígado. ¿Qué, profe? ¿Mi kilomicrón residual es captado por el hígado? 100%. Y esto no podría llevarse a cabo sin la existencia de esta belleza, porque si te preguntabas, ¿para qué carajo me sirve? Bueno, mira. Resulta que el hígado tiene receptores ApoE. Y entonces mi receptor ApoE interacciona con el apolipoproteína ApoE del kilomicrón y los capta. Y resulta que justamente a la par de esto, tu hígado tiene algo que se llama esterasa de colesterol. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Te acuerdas que tu kilomicrón, aparte de triglicéridos, llevaba ésteres de colesterol? Poquitos, pero los llevaba. Bueno, resulta que tu hígado también tiene esterasa de colesterol. Y entonces, resulta y resalta que lo que produce esta enzima en el hígado, en realidad es liberación, o sea, tu colesterol esterificado queda como colesterol libre. Ajá. Y los pocos ácidos grasos que le quedaron al kilomicrón también se quedan ahí.
O sea que kilomicrón hasta residualmente fue a dejar ésteres de colesterol para que en mi hígado obtuviéramos colesterol libre y uno que otro ácido graso, profe. Es correcto. Y ahí termina el camino del kilomicrón. Pero ese colesterol hepático tiene que ir a algún lado, ¿verdad? Y entonces, justamente lo que vamos a repasar la próxima clase, exacto, vamos a volver a hablar de cómo ese colesterol hepático tiene que irse a otros lados, usando entonces a nuestra amada y querida LDL. O sea que la acción de la LDL deriva per se de que el hígado tenga colesterol, profe. Ciertamente. ¿Ese colesterol vino desde el kilomicrón residual? Ciertamente. Entonces, repito, la próxima clase vamos a repasar otra vía más o menos similar a esta, pero ahora vamos a partir de cómo la LDL le va a hacer para agarrar ese colesterol y llevárselo a otros lados. ¿Bien, entonces? Y listo. Dime, Mar. Lo que pasa es que me perdí un poco después de que el kilomicrón se vuelve residual. Bueno, lo capta el hígado por receptores ApoE, pero ¿cuál era la función de la enzima esterasa de colesterol? Lo que resulta, acuérdate, cuando capta el kilomicrón, lo que llevaba tu kilomicrón, porque ya dejó muchos ácidos grasos y triglicéridos, ¿te acuerdas? Pero también llevaba poquito colesterol esterificado. Cuando se mete el kilomicrón es captado por el hígado, ahora la esterasa de colesterol va a quitarle esa esterificación al colesterol para dejarlo libre. Y ahora sí, ese colesterol libre va a ser transportado por las LDLs. Es otro caminito ya muy aparte, que justamente vamos a repasar la próxima clase. Mande, José Antonio. ¿Puede repetir qué pasa cuando el kilomicrón llega al tejido, por favor? ¿Adiposo? Sí. Va, fíjate. Aquí está. Tu kilomicrón llegó al tejido adiposo. Y entonces la ApoC2, acuérdate quién se la prestó, la HDL, va a activar ahí una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Eso es muy importante. De hecho, muchas enfermedades que van a exponer ustedes tienen que ver con esta enzima. Y la lipoproteína lipasa, ¿qué va a hacer? Va a decir, a ver qué traes, triglicéridos, y corta ácido graso, y corta ácido graso, y corta ácido graso. Esos ácidos grasos que está liberando la lipoproteína lipasa, entonces van a entrar al adipocito. Pero acuérdate, al entrar al adipocito, pues para que se queden adentro, porque el adipocito no guarda ácidos grasos libres, el adipocito guarda triglicéridos. Esos ácidos grasos se van a acoplar, 3 ácidos grasos se van a acoplar con un alcohol glicerol, y entonces tu adipocito va a tener ahí un cúmulo de triglicéridos. Todo esto a través de ¿quién? De la liberación de ácidos grasos que tuvo la lipoproteína lipasa. ¿Quién activó la lipoproteína lipasa? La ApoC2. Y en ese momento, tu lipoproteína, tu kilomicrón cumplió su función. Ya fue a dejar su chamba. Que quizás es lo más importante, porque acuérdate, los triglicéridos sí se pueden ir a corazón, se pueden ir a músculo, pero por mucho se guardan por excelencia en el tejido adiposo. Por eso lo mencionamos como un apartado independiente. Entonces, vale. Si se dan cuenta, es un caminito, no se vayan a perder, nada más acuérdense para qué sirven estas apolipoproteínas, quién se la dio, a dónde se fue. Aquí quizás lo más importante de recordar es la existencia de la ApoC2 y la ApoE. La ApoC2 para activar la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo y la ApoE para que tu kilomicrón sea recaptado por el hígado a través del receptor ApoE.
Repito, si, obviamente, como te la acabo de presentar, como que te norteé un poquito, da una leidita al rato y te vas a dar cuenta que todo es como una historia, como un caminito, de que viene, se le pega, lo dejan deprimido, residual, y se va al tejido hepático. Está en corto, ¿vale? Dime, Onofre. Profesor, me quedó la duda. Dijo que había un número que tenía, ApoB48 era el porcentaje, ¿pero de qué? Esa es información extra, no es que se la voy a preguntar, pero si lo quieres saber, perfecto. Se llama ApoB48 porque se descubrió antes una que se llamaba ApoB100. Y esa ApoB100 se llama así porque es como el 100% de la proteína. O sea, tiene todo. Y como después se encontró ApoB48 y ApoB48 solamente tiene el 40% de ApoB100, 48, perdón, ApoB48 solamente tiene el 48% de AB100, pues así le dejaron el nombre. O sea, si yo te dijera ApoB23, sería el 23% de la APO100. ¿Me explico? Esta se llama ApoB40. Esta se llama ApoB48 porque es el 48% de la ApoB100. ¿Vale? Y después veremos ApoB100, que también es un caso interesante. ¿Va? Sí, doctor, gracias. No, por nada. ¿Dudas, comentarios, incertidumbres? Ninguna. Bien, entonces. Si no hay... antes de que se me vayan. Ya, yo creo que esta semana, aparte, ya vieron que publiqué exposiciones que se van a llevar a cabo para ustedes, particularmente el próximo lunes. ¿Tienen tiempo? Okay. Próximo lunes se expone. Y también esta semana voy a publicar una práctica. Sencillita, así como la que vieron, pero ahora va a ser obviamente con lipasas. Ajá. Y bien, pues, estén atentos a las publicaciones y a las notificaciones. Activen la campanita. Pero bueno, sí, dime, Nazaret. Profesor, quería ver si nos podía hacer como recomendaciones de enfermedades para lo de nuestro video.